69. Tenemos el gusto de contar con nosotros desde Buenos Aires, Argentina, a Fernando Escapín. Con Fernando abordaremos un tema que trasciende en los últimos tiempos y que quizá no todos lo entendemos con suficiente amplitud. Y es el tema del mundo bursátil digital, del mercado valores digital y concretamente de ese espectro, la tokenización. Para abordar el tema, me permito introducir muy rápidamente quién es nuestro amigo Fernando. Él es director comercial de Volksmart. Él nos contará de qué se trata la compañía. Él ha estado vinculado al mundo del mercadeo estratégico y de ventas y al mundo digital por más de 20 años. Es licenciado en publicidad y comunicación. Tiene especializaciones en negocios, es máster en negocios y es profesor de la Universidad Católica Argentina y de su Escuela de Negocios, además que tiene una amplísima experiencia como formador de ventas. Bienvenido, Fernando, qué gusto tenerte. A ver si nos envías un poco por estas ondas el frío de Buenos Aires. Bueno, cómo no, muchísimas gracias Francisco por la invitación. Muy buenos días a toda la gente de la radio que está escuchando. Muchísimas gracias. Buenos Aires en este momento está frío, está raro. Hoy en particular hay un clima londinense, en particular, muy nublado como algo lluvioso. Bueno, muchísimas gracias por la introducción. Es un tema No, apasionante, así es. Y nuevo y cuéntanos súper un poco, necesario. por favor, porque efectivamente es relativamente nuevo y para aquí el Ecuador es totalmente extraño, se podría decir. Es que es extraño en muchas partes del mundo. Es un tema que no empezó hace muchos años. El origen se empieza a dar en el 2008, más o menos, cuando empieza el movimiento de blockchain. La idea es que de esta tecnología descentralizada que permite generar transparencia en los movimientos, que permite generar un registro contable, por así decirlo, de todas las transacciones que generan los usuarios en las compras y ventas de diferentes tipos de activos, se empieza a potenciar mucho más todo este sistema de tokenización de activos, digamos, representar digitalmente un activo de la economía real. Un edificio, un contrato, un auto, un departamento, todo activo físico puede ser llevado al mundo digital y fraccionado. En el 2015, cuando Ethereum introduce la tecnología de smart contract, de contratos inteligentes, se empieza a potenciar toda la posibilidad de hacer esto y empieza a tomar cada vez más vuelo, más energía y realmente empieza a tomar la potencialidad de poder pensar en ser un inversor global y descentralizar las posibilidades de la liquidez que tienen los activos y la liquidez atrapada que hay en los activos. Más o menos por 2020, el mundo de la finanza descentralizadas, el mundo DeFi, como así se lo llama, ya con los contratos de Ethereum funcionando y demás, empieza a tomar mucho vuelo. Con lo cual, los últimos 4 años, 5, se ha desarrollado la tecnología y la base tecnológica para hoy poder pensar que un desarrollador inmobiliario, que una constructora, podrían financiar sus proyectos vendiendo partes de ese proyecto en el mundo digital. Y lo más lindo es pensar usar la tecnología por un lado y todo lo que eso permite a nivel transparencia, seguridad, trazabilidad y toda la versatilidad que le puede dar al inversor invertir desde su celular en un metro cuadrado en cualquier parte del mundo. Por poner un ejemplo, digo, uno podría invertir también en un kilowatt hora o en cualquier otra cosa. Has tocado un tema que es súper interesante, porque cuando se aborda la cuestión, haces alguna indagación por internet o cuando se conversa entre amigos en sectores no especializados, se habla más de las criptomonedas. Y Claro. muchos detractores de las criptomonedas lo que dicen es que detrás de eso hay aire. Sin embargo, con la explicación que tú has dado, es una clara diferencia. Entonces quiere decir que atrás de un token hay un activo real, o sea, palpable. Y eso, ¿cómo funciona? O sea, si yo quisiera ser un inversionista global, ¿cómo puedo abordar la posibilidad de adentrarme al mundo de la tokenización? Perdón. Buenísimo la pregunta. Por un lado, todo el mundo de la tecnología que se usa para el mundo de criptomonedas o para digitalizar un activo y venderlo en partes en el mundo digital, la base es la tecnología blockchain. Ahora, cuando se habla de tokenización de activos, no necesariamente se habla de criptomonedas, se habla de la tecnología que usa las criptomonedas. Es una gran diferencia. Y entonces, la ventaja de ser un inversor global es que yo podría invertir desde mi celular, con una cuenta abierta en una aplicación, en diferentes proyectos, en diferentes empresas, en diferentes negocios de la economía real,
que, como bien dice Francisco, están apalancados en un activo de la economía real, es decir, el edificio palpable, el ladrillo, el metro cuadrado, un contrato, un parque solar, un estadio deportivo, es decir, cosas que yo puedo tocar y ver en la economía real, podría invertir en el mundo digital sin moverme de mi casa usando el celular. Eso va a pasar, ya está pasando, y va a pasar con tanta frecuencia, asiduidad, que va a ser normal hablar de esto en los próximos 2, 3, 4 años, y tanto tú como yo vamos a poder invertir, como todos los que nos están escuchando, en cualquier cosa, en cualquier parte del mundo. Ahora, hay muchos desafíos atrás, y los desafíos son, sobre todo desde el punto de vista jurídico, sobre todo desde el punto de vista de proteger a la persona que invierta, con la intención de que no sea estafada. Y esto es fundamental pensarlo, porque acá es donde se tienen que unir todo el mundo DeFi descentralizado con el mundo centralizado o el mundo auditado, que es el mundo regulado. Porque de alguna manera, con eso sucede que le damos muchísima seguridad al inversor para hacer el proceso. Y de esta manera, todo el proceso legal que hay atrás de toda la tecnología es tan o igual de importante una cosa que la otra, para que uno pueda invertir de forma segura y transparente. Y hacia ese camino deberíamos ir, ¿no? Fernando, tú mencionaste algo que creo que vale la pena destacar y aparentemente distraernos un poco de esto de que estamos platicando de la tokenización, porque para muchos amigos el concepto de blockchain, smart contracts, más aunque todo está en inglés, eh, puede lucir algo extraño. Y justamente es allí donde reposa la seguridad jurídica de la que tú hablas. ¿Por qué si yo desde mi celular puedo invertir en un activo fijo que está en 3.000, está a 3.000 kilómetros de distancia del Ecuador y lo puedo hacer a través de la aplicación de un celular? ¿Quién me garantiza que el edificio existe? ¿Qué tipo de verificación, qué tipo de contratos se dan? Porque habla justamente de la seguridad jurídica del inversionista. Buenísima pregunta. Y parte de los desafíos que se tienen. Eh, por un lado, nosotros como empresa, voy a hacer esta distinción: el mercado de lo que está ocurriendo en el mundo de tokenización, y después hago un pequeño clic como empresa para poder comprender el ensamblaje de esas dos cosas. El mercado mundial hoy está, digamos, trabajando en digitalizar los activos para dar liquidez. Y uno en algún punto confía en una estructura de marketing, en una imagen de marca, en un desarrollo de marca que ve en las redes. Cuando uno entra a invertir, debería ver toda la información acorde a ese activo. ¿Dónde está ubicado? Fotos de ese activo, videos, avances de obra, si no está terminado. ¿Quién es el constructor? ¿Quién es el desarrollador? ¿El promotor inmobiliario? ¿Cuál es la transparencia de toda esa información? Uno debería poder invertir transfiriendo dinero desde su cuenta bancaria, y debería estar reflejada en su billetera digital, y eso tener una tenencia de tokens que representen una cantidad de dinero. Es decir, hay una serie de cuestiones tecnológicas que se tienen que dar súper importantes. Y desde el punto de vista de auditoría, lo que nosotros sugerimos para hacer un proceso de protección al inversor y al emisor, digamos, a todo el circuito, el que necesita el capital y el que va a invertir en ese proyecto, es que haya un proceso transparente y trazado. Blockchain básicamente es una cadena de bloques y es una base de datos. Esa base de datos es como un registro contable digital, que lo que hace es que deje mi transacción registrada en un lugar y esa transacción sea inviolable. Ya no se puede tocar ni modificar. No tiene mi nombre y apellido, pero sí tiene un número, un número y unas letras, una identificación que hace que sea única y que quede registrada específicamente. Con lo cual, ese registro es público, sin mi nombre, pero ya existe. Y quiere decir que yo compré un metro cuadrado a 3.000 kilómetros de distancia de mi domicilio, pero lo tengo registrado en ese libro contable digital, está a mi nombre en mi billetera digital, y hay un registro público de que eso existe. Eso de movida genera muchísima potencialidad de trazabilidad y de transparencia al proceso. Nuestra sugerencia es a eso agregarle algunos aspectos jurídicos que tienen que ver con las legislaciones y las regulaciones locales de cada país. Hay regulaciones o leyes o legislaciones fintech que hacen a este mundo, pero en muchos casos no hay regulaciones aplicables todavía, porque es todo muy nuevo, como hablábamos hace unos minutos. Ahora, ¿qué agrega todo esto? Agrega la posibilidad de que la persona pueda vivir en el mundo digital con la facilidad que eso proporciona y que pueda invertir en cualquier lado, pero si le sumáramos que eso esté regulado con la legislación local de cada país, en el caso de Ecuador, con la legislación de Ecuador, y que eso de alguna manera esté auditado por un tercero, que ese dinero
que yo invierto no vaya a parar directamente al desarrollador, vaya a parar una cuenta de un tercero auditado, ese tercero con una marca reconocida. Para todo ese camino es súper importante porque lo que hay que proteger es al inversor y hay que proteger que el dinero llegue donde tiene que llegar. La tecnología lo permite, hay que agregarle el andamiaje jurídico de cada país y la legislación correspondiente. Y para esa seguridad que tú tanto destacas, desde la perspectiva evidentemente de cierto conocimiento profesional, sí vale la pena señalar para nuestros radioescuchas que en el caso de un activo, porque es un ejemplo bastante representativo de una empresa de paneles solares o de una fábrica cuando inviertes en acciones, está claro de que existe un contrato de propiedad en el país donde está afincado o donde existe el bien inmueble. Y tú lo que planteas es que además de que existan los títulos de propiedad, hablando como hemos estado acostumbrados por cientos de años, exista a su vez una trazabilidad a- por medio de agentes de audito o que confirmen, por un lado, la existencia del activo, que los títulos de dominio, los títulos de propiedad, certifiquen que ese edificio que se está construyendo está, no hay hipotecas, no hay ningún embargo, que el dinero que invierte alguien desde Alaska en Buenos Aires o en Ecuador efectivamente entre a la construcción. Eso es lo que complementa toda esa estructura digital. Súper que empiezan a empujar eso. Estamos también trabajando con ellos. Hace falta que se una el mundo público y privado de alguna manera para poder trabajar en conjunto. El primer paso sería trabajar en lo regulatorio, el segundo que las grandes empresas empiecen a escuchar de esto y ya lo están haciendo, y el tercero comenzar procesos de implementación, empezar a trabajar en que muchos proyectos, por ejemplo en el mundo de real estate, el ser humano de a pie ecuatoriano puede invertir $100 en un metro cuadrado en Guayaquil, en Quito, en Manta o en cualquier otro lugar, sea turístico, sea residencial, sea de alquiler temporario, sea de lo que sea. Y esos son los pasos que naturalmente deberían de venir según nuestra mirada y el modelo de negocios que nosotros vemos para este mundo de la tokenización de activos. Y quiero destacar algo que tú señalas, porque realmente tú planteas que hayan motores de cambio. Sin embargo, para nuestros amigos, de lo que hemos conversado esta mañana con Fernando, ha quedado claro que esto no es un beneficio para las grandes empresas. En concreto, lo que Fernando plantea es que ante los paradigmas y todo lo que implica cambiar, hayan actores económicos, políticos, sociales, que tengan claro con una mirada hacia el futuro que esto impulsa el crecimiento y la democratización de capitales, porque las empresas grandes lo que harían en esta primera fase es impulsar que se den reformas legales, generar los primeros movimientos en mercados a través de una tokenización, generando los proyectos aptos para las tokenizaciones, y eso permita acto seguido que se sumen las pymes, las empresas medianas y pequeñas, que son justamente las más necesitadas de capital, y que venga el inversionista extranjero al Ecuador, pero no estamos hablando solamente de grandes fondos de inversión o de inversionistas privados que evidentemente con la muñeca pagadora, como solemos decir acá, con la potencia económica que tienen, impongan condiciones. Estamos aquí hablando de un mercado muy transparente, con reglas predeterminadas claras, que lo que facilitarían es que vengan inversiones desde el exterior, no solo de fondos de inversión privados, sino también de fondos de pensiones o de la persona que quiere y le gusta un desarrollo turístico en Ecuador y quiere invertir 100 o 1000 dólares y es un jubilado o alguien que vive, qué sé yo, en Estados Unidos, Canadá o en Suecia, por ejemplo. Total. Entonces, en la apertura que da la globalización a la que se refiere justamente Fernando a través de este tipo de instrumentos, es una que busca democratizar los capitales y el acceso al financiamiento por parte justamente de quienes más necesitan y que muchísimas veces en el mercado formal o material, físico, bancario o inclusive bursátil, no están con tanta facilidad para acceder. Fernando, ¿tú estás trabajando ya en proyectos o estás dándole mirada aquí en el Ecuador? ¿Están haciendo algo como Volsmart en Ecuador ya? Sí,
Estamos trabajando en un desembarco en Latinoamérica bastante importante. En Ecuador he estado por allí particularmente hace unos 3 meses. Estamos haciendo un desembarco de la compañía en Ecuador. Nosotros somos una banca de inversión digital. Esta definición implica que intentamos unir y unimos lo mejor del mundo convencional con lo mejor del mundo digital. Nosotros nos dedicamos a la estructuración, a unir la necesidad de capital con un inversor, el ser humano de a pie que quiere poner $100 en un proyecto. Y para eso estamos armando una compañía en Ecuador, estamos trabajando con ProEcuador, con el Ministerio de Producción y la Embajada Argentina en Ecuador, para ir trabajando con los organismos, la Junta de Política Monetaria, creo que tiene ese nombre, no me acuerdo bien exacto la definición, Correcto, correcto. el nombre correcto. Estamos trabajando con organismos reguladores, con la Bolsa de Guayaquil, Bursátil y la Bolsa de Quito. Eh, y la intención nuestra es armar un programa de acceso global para que cualquier persona de Ecuador pueda invertir en un proyecto inmobiliario como primera etapa. Ese camino ya lo empezamos a hacer. Venimos trabajando hace unos 6, 7 meses, hace unos 3 que estuve en Guayaquil, tuve el gusto de estar por allí y empezar a trabajar con todo el ecosistema local, con todas las personas, los equipos y las empresas que van a acompañar este proceso con nosotros y articular lo público y lo privado para que esto empiece a ser una realidad. También empezamos a conversar con compañías constructoras y desarrolladoras, promotoras inmobiliarias grandes, para ver cómo les interesa o no les interesa esto de que estamos hablando. Hemos tenido una excelente recepción en todas y con muchas ya estamos analizando y viendo proyectos concretos que esperemos empiecen a tomar luz y color en los próximos meses. Y hacia allí estamos yendo. Ojalá que con la charla de hoy contribuyamos, aportemos nuestro granito de arena a esta discusión que es tan necesaria llevarla a cabo en Ecuador y que nuestros líderes políticos, sobre todo quienes tienen la posibilidad de dictar las normas, entiendan que esto es una alternativa nueva, que hay que abrirse a los cambios y que esto permitiría que el ecuatoriano se beneficie de estas corrientes modernas que buscan democratizar capitales y atraer inversión. Fernando, te agradecemos que hayas aceptado la invitación de compartir esta mañana en Diálogo de I99. Muchas gracias. Esperamos vernos pronto, ojalá o en una próxima visita tuya al Ecuador. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Finalizamos Diálogo por Radio I99. Buenos días.